Buenas tiburones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por qué sube o baja la bolsa? Es una pregunta bastante fácil, ¿no? La bolsa sube o baja por la oferta y la demanda, ¿verdad? Sí. También podríamos decir que la bolsa sube o baja por el miedo y la codicia, ¿cierto? Pero, ¿y si os digo que hay algo más allá? Reformulo la pregunta. ¿Y si os digo que hay otro motivo y encima un motivo que hace que la bolsa siempre suba a largo plazo? Si estáis interesados, dentro vídeo. Primero de todo, siento deciros que la bolsa ni sube ni baja, pero para el algoritmo de YouTube sí que lo hace. Yo no tengo la culpa, así que ese es el motivo de este título. Pero para los que me seguís, sabéis que la bolsa no sube ni baja. Y los que no me seguís y no sabéis de qué estoy hablando, aquí os dejo un enlace donde os explico claramente qué es la bolsa. Miradlo desde el principio hasta el final, así sabréis por qué digo que la bolsa realmente no sube ni baja. Cualquier bien o servicio se basa en la oferta y la demanda, y obviamente la bolsa y las acciones que cotizan en ella también. Imaginaros un artículo cualquiera. Imaginaros que la demanda de ese artículo empieza a subir, subir y subir, en cambio la oferta, o sea, las unidades que se ponen a la venta son exactamente las mismas. ¿Qué pasará con el precio de ese artículo? Pues obviamente ese precio tenderá a ir hacia arriba. Esto lo hemos visto con las mascarillas, a principio del año 2020, con el problema que todos hemos vivido. Por otro lado, si la oferta, o sea, las unidades que se ponen a la venta de un artículo empiezan a subir y la demanda de ese artículo se mantiene, lo que pasará es que el precio tenderá a la baja hasta igualar la oferta con la demanda. Este tema de la oferta y la demanda a mí personalmente me encanta, sobre todo cuando hace referencia a las acciones del mercado americano. Así que quiero hacer un único vídeo explicando qué es, cómo funciona la oferta y la demanda en las acciones, sobre todo en las acciones del mercado americano. Así que cuando lo tenga hecho os pondré aquí arriba el link para que podáis ir directamente y ver cómo se mueven las acciones en el mercado americano. Pero como he anticipado antes, no solo la oferta y la demanda influencian en el precio, sino que también el miedo y la codicia influencian en cómo se mueve el precio hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a ver dos frases que nos lo van a dejar claro. La primera frase es de Benjamin Graham y dice lo siguiente: el mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo insostenible y un pesimismo injustificado. El inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y compra a pesimistas. El señor mercado es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. Esta frase nos deja entrever que el miedo y la codicia de muchos de los participantes hace que los movimientos de las acciones o del mercado en general sea muy errático, sea muy irracional. Y básicamente lo que nos dice Benjamin Graham es que nos tenemos que aprovechar de estas situaciones. Cuando todo el mundo se vuelve loco comprando acciones a precios insostenibles, es el momento de vendérselas, y cuando por el contrario todo el mundo está vendiendo las acciones a unos precios irrisorios, es el momento de comprárselas. La segunda frase, que también seguro que conocéis, es la de Warren Buffett, que dice: hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Más o menos esta frase nos viene a decir lo mismo que la frase de Benjamin Graham. Si intentamos hacer un resumen del conjunto de estas dos frases, podemos decir que el mercado es irracional, y en los siguientes gráficos vamos a ver la irracionalidad de este mercado. En este gráfico de aquí de Apple para el año 2019 vemos como las acciones de esta empresa entre sus mínimos y sus máximos tienen una diferencia del 107%. En el caso de Facebook y para la misma época nos encontramos con que la diferencia entre el mínimo y el máximo de esta acción es de un 62%. En el caso de Google la situación no es tan exagerada, pero entre los mínimos y los máximos nos encontramos una diferencia de casi el 35%. Microsoft también tiene unos resultados espectaculares y la diferencia entre el mínimo y el máximo del año 2019 es de un 65%. En el caso del S&P 500, en el que cotizan 500 empresas, nos encontramos que la fluctuación promedia para el año 2019 fue de un 33% entre los mínimos y los máximos.
Todas estas fluctuaciones espectaculares que nos hemos visto para el año 2019, del 35, del 40, del 60 y pico, del 100%, realmente se han producido sin ninguna noticia extraordinaria en cada una de estas acciones. Los resultados de las empresas estaban acorde a lo esperado. En cambio, sus movimientos irracionales en el mercado son los que acabamos de ver. Eso demuestra que en el mercado está muy presente el miedo y la codicia de los inversores. Si te está gustando este vídeo, no dudes en compartirlo con todos tus conocidos. Así harás que esta comunidad que estoy creando sea cada vez más grande. Los resultados de Apple no crecieron en el año 2019 un 117%, ni los de Microsoft un 64%. He ahí la irracionalidad. ¿Es posible que antes del 2019 el precio estuviera muy barato o es posible que a finales del 2019 el precio de las acciones de Apple o Microsoft estuviera demasiado elevado? Incluso, y como anécdota, decir que existe un índice del miedo y la codicia, que es este de aquí, y lo podéis encontrar en la página de CNN Money. Pero como he dicho en la introducción del vídeo, hay algo más allá, y esto lo vamos a ver en la frase de Peter Lynch. Esta frase nos dice lo siguiente: no sé si los próximos 1000 puntos del Dow Jones serán hacia arriba o hacia abajo, pero estoy seguro de que los próximos 10.000 serán hacia arriba. Interesante, ¿verdad? Si leemos esta frase de Peter Lynch entre líneas, y no hace falta leerla entre líneas, podemos empezar a ver eso que yo he comentado al principio, que hay algo más allá. Algo que vamos a ver en el siguiente gráfico. Viendo este gráfico de largo plazo, ¿de verdad creéis que la bolsa baja? Hombre, está claro que hay momentos puntuales en los que hay retrocesos, pero mirar a largo plazo, mirar desde la izquierda de vuestros monitores abajo hasta la derecha de vuestros monitores arriba. ¿Eso qué es? Eso es una clara tendencia alcista a largo plazo, y lo que nos indica es que la bolsa a largo plazo siempre sube. Obviamente, si miramos este gráfico del S&P 500 en el año 2000, podemos decir que la bolsa baja. Pero en este caso la bolsa bajó durante 2 años y medio, y también en el año 2008 la bolsa también bajó y lo hizo durante aproximadamente 1 año y medio. Pero no nos tenemos que quedar en el corto plazo, y os voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Poneros en la situación que os vais a comprar una casa. Muchos de vosotros seguro que ya lo habéis hecho. ¿Verdad que no os compráis una casa para venderla al año, a los 2 años? ¿Verdad que os compráis una casa para entrar a vivir en ella y disfrutarla 10, 15, 20 años, incluso que las disfruten vuestros hijos? Pues esto es lo mismo, no nos podemos fijar en el corto plazo. Otro gran ejemplo es para aquellos que se montan una empresa o se hacen autónomos. ¿Verdad que uno se monta una empresa, un bar, una tienda o un autónomo vende sus servicios? ¿Verdad que no lo hace con la intención de hacerlo tan solo durante 6 meses, 1 año, 2 años? ¿Verdad que lo hace con la intención de tener ese bar, esa tienda o de vender sus servicios durante 5, 10, 20 años? Pues esto es exactamente lo mismo. No podemos mirar al corto plazo, tal y como dijo Benjamin Graham en la frase que hemos visto anteriormente. Tenemos que mirar a largo plazo. Y a largo plazo estamos viendo que la bolsa americana, sobre todo, siempre es alcista. Así que, aunque estas bajadas ocurren de vez en cuando, ¿qué es lo que hace realmente la bolsa? La bolsa realmente lo que hace es subir. Por lo tanto, llegados a este punto, yo creo que la pregunta no es por qué sube o baja la bolsa. La pregunta es por qué la bolsa sube. Y al final del vídeo os diré exactamente, cuando haga la comparación con el IBEX 35, por qué la bolsa americana está diseñada para siempre subir. Pero antes, vamos a ver lo que hemos visto en los gráficos en papel, en escrito. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles han sido los mercados bajistas y cuáles han sido los mercados alcistas? Si te está gustando este vídeo, dale al like aquí abajo. Y si no te quieres perder los futuros vídeos, suscríbete al canal y dale al botón de notificaciones. En este gráfico de aquí, de la página macrotrends.net, vemos los resultados de la bolsa del S&P 500 sin dividendos durante los últimos 91 años. ¿Y cuáles son los resultados? Pues podemos ver como 61 de estos 91 años han sido con resultado positivo para el S&P 500 y tan solo 30 de ellos los encontramos con resultados negativos.
Si nos fijamos bien en los años, vemos como todos ellos los recordáis seguro de grandes crisis. La crisis del 29, la crisis del petróleo del 87, la crisis.com, la última crisis financiera. Si vemos ahora este gráfico de aquí que nos enseña los resultados del S&P 500 sumándole los dividendos que han repartido las empresas que cotizan en este índice, vemos como desde el año 65 hasta el año 2016, 44 años han acabado en positivo y tan solo 11 años han acabado en negativo. Si le sumamos los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019, podemos sumar a estos 44 años 3 más. En total, 47 años. Estos resultados que acabamos de ver nos demuestran claramente, aparte del gráfico, que la mayoría de años la bolsa es alcista. Pero por si aún no lo tenemos claro, vamos a ver la siguiente tabla que nos sacará de dudas. Este gráfico de aquí nos muestra las diferentes caídas que ha tenido el S&P 500 desde sus máximos históricos. Y para todas aquellas caídas que hayan sido superiores al 20%, nos marca qué es lo que pasó exactamente. Nos encontramos con el crash del 29, el fin de la Segunda Guerra Mundial, diferentes recesiones creadas por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba y los que seguro que más conocéis, la crisis del petróleo, la crisis del 87, la burbuja.com y la última crisis financiera del año 2008. Pero lo importante es los resultados de cada una de estas crisis. Si nos fijamos en el resultado medio de todas estas crisis, vemos como las recesiones, los movimientos bajistas del mercado, tan solo duran una media de 21 meses y su caída aproximadamente media es del 42%. Por el contrario, los mercados alcistas duran 61 meses de media y alcanzan una media de revalorización del 158%. La suma de todo esto es lo que hace que la bolsa a largo plazo sea siempre alcista. En este gráfico de aquí tenemos indicadas exactamente cuándo fueron estas crisis y si os fijáis sí que tuvieron momentos de bajada, para eso son crisis, pero realmente después de ellas la bolsa siguió subiendo para arriba y superó esos máximos históricos que había marcado antes de esas crisis. Si llegados a este punto ya vemos que sí que es verdad que la bolsa durante ciertos periodos de tiempo cortos baja, pero que mayoritariamente sube, la siguiente pregunta es decirnos, ¿y cuánto sube la bolsa de media anualmente? Esto lo vamos a ver en este siguiente gráfico de aquí. La verdad es que hay diferentes datos en función de dónde lo mires, pero la gran mayoría de ellos nos indican que la bolsa sube de media anualmente entre un 7 y un 10%. Por ejemplo, este gráfico de aquí nos está indicando que de media la bolsa ha subido un 9% anual, desde 1880. En cambio, este gráfico de aquí nos indica que los stocks cotizados en el S&P 500 han subido de media un 6,6%, pero como veréis es el mejor producto financiero donde invertir, ya que todos los otros, el oro, los bonos, nos ofrecen rentabilidades muy por debajo de la que ofrecen las acciones. Finalmente, este último gráfico también nos indica cómo a largo plazo el movimiento alcista de las acciones tiene un promedio de revalorización del 6,4%. Pero este gráfico también nos enseña algo muy importante y algo a destacar. Y es cómo se mueve la cotización en relación a esta tendencia. Si os fijáis, hay veces que la cotización está por debajo de esta tendencia y hay momentos que la cotización está por encima de esta tendencia. Si nos remontamos al principio del vídeo, cuando hablábamos del miedo y la codicia, aquí lo tenemos. En los momentos que el precio está por debajo de esa media, es en los momentos que existe el miedo. Y en los momentos en que el precio está por encima de esta media, son los momentos en los que nos encontramos con la codicia. Por lo tanto, los momentos en los que estamos por debajo de esa media son los momentos a comprar y los momentos en los que estamos por encima de esa media son los momentos a vender. Obviamente esto no quiere decir que cuando el precio está en la media o un poquito por encima de la media no haya realmente grandes oportunidades de inversión en las que podamos poner nuestro dinero y saquemos altas rentabilidades, sino que simplemente nos dice que el precio de los movimientos de los índices al final tienden a ir hacia esa media. Si tienes cualquier tipo de duda o quieres realizarme cualquier tipo de comentario, déjalo aquí abajo en la zona de comentarios y te responderé lo antes posible.
Y ahora sí, llegados a este punto, vamos a hablar de lo que os he comentado al principio, y es ¿por qué la bolsa americana siempre es alcista a largo plazo y en cambio el IBEX 35, la bolsa española, se ha mantenido los últimos años en un nivel más o menos equilibrado? Incluso podríamos decir que ahora mismo por debajo de lo que ha estado últimamente. El gran motivo es la ponderación de los índices, exactamente la ponderación de las acciones que cotizan en estos índices. Si nos fijamos en el mercado americano, vemos como las grandes ponderaciones del S&P 500 o del Nasdaq, que es el índice que más está subiendo a lo largo de los últimos años, vemos como las empresas que mejores resultados están teniendo son las que mayor ponderación tienen en esos índices. Y por lo tanto, como son empresas que están teniendo unos resultados espectaculares, obviamente los inversores quieren estar en ella y lo que hacen es hacer que el precio de las mismas suba, suba y suba. Y como tienen una alta ponderación dentro de los índices, hace que los índices Nasdaq y S&P 500 suba, suba y suba. Aunque el resto de compañías no tenga tan buenos resultados y se dirija hacia abajo, el índice tenderá hacia arriba. Si queréis ver el ejemplo exacto de lo que estoy hablando, os dejo aquí arriba el enlace a un vídeo en el que hablo de esto, de la ponderación y de cómo está más o menos manipulado el tema de los movimientos de los índices hacia arriba y hacia abajo. En cambio, en el IBEX 35, las empresas con mayor ponderación, la verdad es que no tienen unos resultados muy jugosos y por lo tanto los inversores tampoco es que tengan muchas ganas de entrar a invertir en ellas, lo que hace que estas acciones se mantengan a lo largo del tiempo en un mismo precio y como pesan tanto en el índice IBEX 35, hace que este índice, aunque tenga pequeñas empresas que sí que pueden subir mucho, no tengan repercusión y el IBEX se quede en un mismo precio. En este sentido, podemos decir que los americanos son más listos que los españoles. Os seguro que hay muchos otros índices que yo no miro, pero que les ocurre lo mismo. Y es que ellos lo que hacen es que las grandes empresas que obtienen grandes resultados empiezan a tener cada vez mayor ponderación en el índice, así que a medida que sus precios suben y suben de cotización, hacen que el índice también suba, suba y suba. Obviamente, aparte de esto, hay que tener en cuenta cómo funciona América. Y básicamente lo que quieren los americanos es crear nuevas empresas y evolucionar hacia un futuro. Y facilitan mucho a todos aquellos pequeños empresarios el crear, el innovar. Y eso en otros países. Como conclusión, podemos decir que realmente no nos interesa saber por qué sube o baja la bolsa, sino que lo que nos interesa saber es que la bolsa siempre es alcista y que esto lo podemos aprovechar. Y que si realmente queremos realizar una inversión y no una especulación, cualquier momento es bueno para ir sumando capital a nuestras inversiones. Ahora solo nos faltaría saber si invertir en índices o invertir en acciones específicas que nos pueden dar mejor o peor resultado que esos índices. Y ahora sí, hemos llegado al final. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta luego, tiburones!